Hoy estamos viviendo una cuarentena, que ya se nos ha hecho larga. Yo aquí, desde mi refugio, diría el padre Cantalamessa, desde la cárcel de mi propia casa, ya tengo 5 meses encerradito aquí por esta bendita cuarentena. Pero quiero decirles que esta cuarentena no es la primera de la Biblia. En la Biblia tenemos varias cuarentenas. Que cuarentena, para comenzar, no es 40, no es relativa a 40, un número matemático, 39 más 1. No, cuarentena es todo un ciclo completo, como un círculo que se cierra, cuando se cumple un plan integralmente. Eso es una cuarentena. Y en la Biblia tenemos la cuarentena de Noé primero, en el diluvio universal, cuando Dios quiere volver a comenzar todo. Este es el objetivo de la cuarentena de Noé. No es un castigo, es para volver a comenzar de nuevo. Segunda cuarentena que yo encuentro es la cuarentena de Jonás, el profeta, que predicó 40 días en Nínive. Su mensaje no era muy halagador, era un poquito, al estilo Testigos de Jehová. Muy negativo, amenazante. Pero el resultado de la cuarentena no fue ese, sino que Dios hizo misericordia con todo el pueblo de Nínive, la capital de los asirios. Y salvó no solo al pueblo, también salvó a los niños que no sabían distinguir su mano derecha de la izquierda, y hasta la naturaleza. Involucró la salvación y la misericordia de Dios a la naturaleza, a los niños, a los habitantes, a la ciudad, a los edificios, a toda la estructura de Nínive. Tercero, tenemos la cuarentena de Moisés, que sube al monte y está allí 40 días en la nube, postrado ante la presencia de Dios, y va a volver luminoso, para iluminar a su pueblo. Este es el objetivo de la cuarentena, y que lo sea como un espejo para la nuestra. No es para volver con 7 kilos más, es para volver luminosos, para iluminar a los demás, porque hemos estado postrados ante la presencia de aquel que es 3 veces santo, que es rico en amor y en misericordia. Después tenemos la misericordia de los apóstoles, que Jesús se les aparece a ellos durante 40 días, desde el día de su resurrección hasta el día de la ascensión, para mostrarles de que estaba vivo. Para eso era esta cuarentena. No solamente un acto grandioso de una aparición celestial, no, es para que ellos tengan la prueba sensible, vital, y una prueba comunitaria de que Él está vivo. La cuarentena no se vive solo. O nos salvamos todos como en el arca, o todos podríamos perecer, cada quien en su propio sepulcro. La cuarentena de los apóstoles fue pues para tener una experiencia viva de que Jesús ha resucitado, de que Jesús está vivo y vivifica. Para eso fue. Pues bien, con estos ejemplos yo he querido comenzar a decir lo siguiente. También Jesús vivió su propia cuarentena para enseñarnos a nosotros a vivir nuestra propia cuarentena. Así es. Por eso el día de hoy yo voy a hablar de la cuarentena de Jesús. Ya muchos están adivinando cuál es esa cuarentena. Cuando estuvo 40 días y 40 noches en el desierto ayunando, preparándose así para su ministerio. Pero aquí va lo interesante, y aquí comienzo entonces propiamente mi tema. La cuarentena de Jesús en el desierto, 40 días y 40 noches en una soledad, que no era soledad, estaba intimando consigo mismo, y dentro de sí mismo encontrando al Padre. Y en ese diálogo silencioso, era a través de la palabra de Dios. Repito esto porque es nuevo y nunca lo han escuchado. ¿En el desierto Jesús estaba solo? No. En el desierto Jesús estaba consigo mismo. Y dentro de sí mismo encontraba
a ese padre y tenían un diálogo silencioso, porque a veces el silencio expresa más que las palabras. Mi papá nos hablaba más con la mirada, con un gesto, que con un regaño o con una palabra fuerte. Así es el silencio. A veces el silencio es más expresivo y hasta más ofensivo que muchas palabras. El diálogo de Dios, de Jesús con el Padre y del Padre con Jesús era en silencio. Pero ese silencio se expresaba en la palabra de Dios. Vamos pues al desierto, pero antes de ir al desierto, vamos a ir a donde Jesús tuvo su noviciado, tuvo su entrenamiento, tuvo su palestra para capacitarse para resistir 40 días y 40 noches en esa soledad, aridez del desierto, donde hay animales salvajes, víboras mortales y qué sé yo. ¿Cómo Jesús se preparó para ir al desierto? En otras palabras, ¿cómo Jesús se preparó para su cuarentena? Antes, dice la palabra, que vino desde Galilea y bajó al Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y después de un diálogo con su pariente, Jesús fue bautizado. Y al salir de las aguas, no como generalmente lo pintan en todos lados, hasta en los templos católicos, muy católicos, y las devociones muy tradicionales, que cuando San Juan está bautizando a Jesús con una conchita, así no era el bautismo antes, El bautismo era sumergirse, inmersión. Pero no fue en ese momento, no. Fue cuando salió del agua, cuando pasaron dos cosas. ¿Qué pasó? Se rasgaron los cielos y una voz le confesó directamente a Jesús: tú, hijo, tú eres mi hijo muy amado, en ti tengo mis complacencias. Una declaración pública del amor y Jesús se siente amado. Jesús experimenta el amor de Dios. Esto es lo primero que Jesús experimenta al salir del agua. Y segundo, dice que bajó el Espíritu Santo como bajan las palomas. Y se posó sobre él, para convertirlo en el ungido, que en hebreo se dice el Mesías, en griego se dice el Cristo. Y por eso nosotros le llamamos Jesús Cristo. Jesús Cristo. Jesús se preparó para la pandemia. Yo no sé si nosotros nos preparamos y por eso andamos como andamos. Nos preparamos con una experiencia del amor de Dios, porque solo a la luz del amor de Dios se entiende el desierto. Solo a la luz de Dios y del amor de Dios se puede comprender qué significa esa soledad y esa aridez de la cuarentena. Si no, es un absurdo, es una locura. Y hasta podemos culpar a Dios de lo que está pasando y decirle: ¿y por qué no haces nada? ¿Por qué no hiciste nada? Sí, ¿por qué? Porque no te preparaste en el Jordán con la experiencia maravillosa del amor personal de Dios. Y segundo, Jesús recibió una plenitud, un bautismo en el Espíritu Santo. Lo principal en el Jordán no fue el bautismo de Juan, porque el bautismo de Juan no daba Espíritu Santo. Lo principal de Jesús en el Jordán fue el bautismo en el Espíritu Santo, que él recibió, que él experimentó y se sintió lleno del Espíritu Santo. Entonces sí, dice inmediatamente el Evangelio de San Lucas que fue llevado al desierto. San Marcos es más expresivo. Dice, fue echado, fue empujado al desierto por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que lo llenó se convierte en su guía y ahora el Espíritu Santo lo lleva, lo empuja al desierto. Es necesario que Jesús pase por el desierto para poder cumplir la misión que Dios le ha encomendado. En otras palabras, es necesario que Jesús viva su cuarentena. Y cuando digo la palabra es necesario, estoy usando una fórmula bíblica. Dios así lo quiere. Es plan de Dios. El desierto es plan de Dios. La cuarentena de Jesús no fue un incidente que cayó de sorpresa. Bueno, de sorpresa tal vez, sí, como el diluvio cayó de sorpresa. Pero no fue algo intempestivo. Estaba dentro de un plan universal de salvación, donde Jesús tenía que ir al desierto. ¿Para qué?
para capacitarse para la misión que Dios le había confiado. ¿Qué pasaron en esos 40 días? Lo único que sabemos es que Jesús ayunaba. Jesús ayunó. ¿Qué otras cosas hacía Jesús? No había un micrófono escondido, no había cámara escondida para que nos relataran qué fue lo que pasó. No lo sabemos. Pero yo sí sé qué pasó. ¿Saben por qué? Por los frutos. Por lo que sucedió después, yo me doy cuenta de lo que sucedió antes. Por las ramas y por los frutos, me doy cuenta de la raíz. ¿Por qué? Porque al terminar Jesús esos 40 días, fue tentado por el diablo. ¿Y cómo venció Jesús al diablo? Que es nombrado de 3 formas en los relatos bíblicos: el diablo, Satanás y el tentador. ¿Qué es lo mismo? Son 3 sinónimos para decir lo mismo. Solamente me detengo en uno de ellos, el diablo. Dia, que es una palabra de origen griega. Dia, que es dividir entre 2, de ahí viene diámetro. Bolo, o el verbo balo, que es el verbo arrojar o separar. El balón, de ahí viene la palabra balón, el que va de un lado para el otro, el que no está siempre en el mismo campo, está de un lado para otro. Eso es un balón. El diablo, ¿quién es? El que divide. Ay, ¿cuántos diablos tenemos en este mundo? Gente que divide a la sociedad, gente que divide a los pobres de los ricos, para que los ricos sean más ricos y los pobres cada vez. Eso es diablo. Todo lo que sea dividir familias, que expulsan a los padres de la frontera de arriba a México y los hijos se quedan allá. Eso es obra del diablo, perdón, señores políticos de allá del reino del norte. El diablo es aquel que divide, el que divide la iglesia, el que divide tu persona, el que divide tus pensamientos, tus criterios y tus valores de tu vida y de tu conducta. Eso es el diablo. ¿Cuántos diablos tenemos? ¿O cuántos secuaces del diablo? ¿O dónde, cómo se ha expandido la pandilla de diablos en este mundo, verdad? Bien, pues ese diablo se le acercó a Jesús, diciendo: es de las mías, anda medio débil, anda medio frágil. Porque aquel que tiene una fragilidad física, también tiene una fragilidad mental. Es así. Y Jesús llevaba 40 días sin comer, sin alimentarse, sin fortalecerse. Por tanto, su cuerpo estaba frágil, sin duda que sí. Pero el diablo supone que el alma de Jesús está débil, que la mente de Jesús, que la voluntad de Jesús está deteriorada. Y dice: voy a aprovecharme de la situación. Y se acerca y lo va a tentar. ¿Cómo Jesús va a vencer a este enemigo mortal? Perdón por la comparación. ¿Cómo Jesús va a vencer este virus que se llama Satanás? Con la palabra de Dios. Jesús va a usar las Sagradas Escrituras, sobre todo el libro del Deuteronomio y los Salmos, para vencer a Satanás, para vencer al diablo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Jesús vence al diablo al final de la cuarentena del desierto con la palabra de Dios, es que se alimentó 40 días y 40 noches con la palabra de Dios, con el plan de salvación, con el mensaje de Dios a su corazón. Jesús no quiero subrayar, ni quiero poner los reflectores en que ayunó lo que no comió. Quiero poner los reflectores y el acento en que lo que sí comió, como el profeta Ezequiel, que se come el libro para después llegar a ser profeta. Jesús se alimenta de la palabra de Dios, del plan de salvación. Y por eso cuando el diablo lo ataca y quiere hacerlo caer y que se arrodille para adorarlo, o le promete con mentiras porque es un mentiroso. Tibidabo, dicen los catalanes, aquella vista que se tiene desde Barcelona, de lo alto de Barcelona, emulando cuando le dijo el diablo a Jesús: a ti te daré, mentiroso si no es tuyo. Ese es el diablo siempre, el que miente. Pero en fin, no me voy a detener en eso.
Me estoy deteniendo en que Jesús responde con la palabra. ¿Por qué? Porque estaba lleno de la palabra. Porque se alimentó de la palabra en el desierto. Y de la abundancia del corazón habla la boca, dice el Evangelio. Ahora voy al revés. Si la boca de Jesús hablaba la palabra de Dios, ¿de qué estaba abundante su corazón? De la palabra de Dios. ¿De qué se alimentó? ¿De qué te alimentaste, Jesús, en el desierto? Porque tú dijiste que no solo de pan vive el hombre. ¿De qué te alimentaste, Jesús? Y él te dice, yo me alimenté de la palabra de Dios, donde está el plan universal de salvación. Esa fue la cuarentena de Jesús. Y si fue la cuarentena de Jesús, ¿no tendrá que ser también así algo parecido a la nuestra? Con una advertencia. Jesús dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, si no ando equivoco, 16:4, dice, yo soy el camino. Y usa una palabra muy rica en hebreo, el derech de Dios. En griego, el hodos. Yo soy el camino. No dice yo soy un camino. No, yo soy el camino. Queriendo decir, nadie va al Padre si no está a través de mí. Y nadie ha venido del Padre a contarles lo que está en los secretos del corazón del Padre. Solo el Hijo, el que estaba junto a Él, es Él quien se los ha revelado. Porque yo soy el único, subrayo esta palabra 3 veces, no 2, 3. Soy el único mediador entre Dios y los hombres. Y nadie puede ir al Padre. Y todo el que va al Padre tuvo que pasar a través de mí. Aún los que no crean en mí, misteriosamente, por un plan especialísimo de Dios, tuvieron que ser por la mediación del único mediador que se llama Jesucristo. Conclusión, Jesús es el camino. Si es el camino y Él recorrió este itinerario, nos está enseñando que también nosotros hemos de pasar por Él. ¿Cómo? La cuarentena de Jesús fue para alimentarse de la palabra de Dios. Que su corazón se llenara para que después de su boca hablara lo que estaba lleno su corazón. El plan de salvación que hoy nosotros lo tenemos resumido, condensado en este libro santo que son las Sagradas Escrituras. Ya aterrizo. ¿De qué te ha servido esta cuarentena? ¿La has aprovechado como Jesús? ¿O solamente ves el ayuno, lo que no has podido hacer, que no has podido salir, que no has podido ir al cine, que no has podido ir a los centros deportivos, que no puedes abrazar a tu gente querida? ¿Solamente estás pensando en el ayuno? No pienses en él. Yo hoy no puse los reflectores en el ayuno. Puse los reflectores en lo que Jesús sí se alimentó. ¿Y de qué fue? De la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre. Por eso no convierto las piedras en pan. ¿Por qué? Porque me estoy alimentando de la palabra de Dios, que es espíritu y que es vida, que es viva y eficaz, que es como una espada de 2 filos que penetra y traspasa los corazones. Amén. Resumiendo y concluyendo, que esta pandemia sea, y si no, aprovecha el tiempo porque no sabemos todavía cuánto va a durar. No sabemos ni siquiera si ya vamos a la mitad del camino. Que esta pandemia sea para que te llenes de la palabra de Dios, o sea, del plan de salvación, del por qué Dios suscita cosas y situaciones misteriosas, a veces contrastantes y que a veces no entendemos, pero que tenemos 2 focos o 2 reflectores si quieres, que Jesús tuvo en el Jordán. La experiencia del amor misericordioso de Dios que le declara públicamente, tú eres mi hijo, y el reflector del Espíritu Santo que lo llena, que lo bautiza. ¿Para qué? Para darle la fuerza para su ministerio. Y si Jesús venció al peor de todos los enemigos en el desierto antes de comenzar su vida pública, ya sabe y tiene la certeza que puede vencer a fariseos, escribas,
a los que se oponen a su ministerio, especialmente a los indiferentes, que tiene fuerza y poder hasta para ir a la cruz, porque él sabe, a la luz de Dios que se lo ha prometido, que al tercer día va a resucitar. Qué diferente es ir al desierto sin antes haber ido al Jordán que después de haber ido al Jordán. Qué diferente es después del desierto si tú tienes la palabra de Dios, o no tienes la palabra de Dios. Vas a vencer al diablo y a todos los diablos. Y termino y concluyo con una crítica, ya me conocen, una manchita más al tigre. Al diablo no se le vence con agua bendita. Se ríe, hasta le hace falta refrescarse. Al diablo no se le vence con una estampita o un artículo religioso. Al diablo no se le vence con una jaculatoria. No. Al diablo no se le vence con la cruz de San Benito, que ni de San Benito es. Yo estuve con los benedictinos de Pannonhalma en Hungría, que es un centro muy grande de los benedictinos, y les preguntaba de la cruz de San Benito. Dicen, ¿qué? Esa cruz no es de nuestro padre, esa se lo inventaron los comerciantes que quieren interesarse y ganar dinero. Hay gente que cree que la cruz de San Benito es más poderosa que la cruz de Jesús. Conclusión, ninguna de esas formas son para vencer al diablo. Resultan, no son armas eficaces. La única arma que vence al diablo en tu vida personal, tu familia, tu sociedad, tu comunidad y el mundo es la palabra de Dios. Amén.